Me despertó la campanilla electrónica de una alerta. ¿Mensaje a estas horas? Bostecé. La esquina del monitor de la computadora, un rectángulo parpadeante, lo confirmaba. Según el reloj de pared, eran las 4:13, plena madrugada de sábado. Tomé el vaso de agua de la mesita lateral, bebí. Ni siquiera me había quitado la sudadera. En un segundo, mi cabeza recordó lo que el sueño solía hacerme el favor de ocultar. Mi vida apestaba. No había conseguido entrar a la universidad, odiaba mi empleo, y ahora estaba allí, perdido en la cama, con las piernas flojas y el hombro adolorido. Decidí averiguar quién me buscaba. No sería una urgencia, me dije, o habrían llamado por teléfono. Me saqué los tenis y estiré los pies. El mosaico frío me erizó el vello de la nuca. Abrí la ventana del mensaje. El nombre de la pantalla era imposible. Carlitos. Ya sé que hay 5 millones, que así se llaman el lateral de mi equipo favorito, su cuñado y un primo de Puebla. Pero este no podía ser quien decía, porque el único entre mis contactos era Carlitos Villaurrutia, mi vecino y compañero de escuela, fútbol, barrio y vida. Y aquella noche, cuando el mensaje apareció, llevaba meses muerto. Hola amigos, los saluda Francisco Goñi desde Librerías Gandhi. El día de hoy estamos de manteles largos, me acompaña mi querido Antonio Ortuño. Querido Tony, ¿cómo estás? Paco, ¿cómo estás? Qué gusto. Es un placer que vengas a platicar sobre tu último y tu primer libro, El amigo muerto. Una novela, diría yo, que ya muestra el germen de tu literatura, tus intereses, tus destrezas para contar historias. La verdad es una gran novela que trataremos de ir desmenuzando. Pero cuéntame un poquito estas tribulaciones que vivió la propia novela. ¿Por qué tu interés en recuperarla? Es que creo que es un gran acierto tuyo y de tus editores, por supuesto, pero pasó por varias etapas y la tenías en un cajón, ¿no? La novela se quedó muchos años en un cajón. Yo escribí cuentos desde chamaco. Me gustaba, pero eran cuentos supongo muy incorrectos. Una de mis frustraciones grandes de la vida es que pues jamás gané un concurso que había de escritura en mi primaria, y a mí era lo único que me interesaba escribir, pues porque no escribía composiciones sobre la madre o sobre la patria, que era lo que esperaban las maestras, sino cuentitos, ¿no? Y cuentitos de animales que hacían cosas raras. En aquella época me fascinaban los animales. Y en la adolescencia decidí experimentar y tratar de escribir novelas. Yo leía como loco, me la pasaba leyendo todo el tiempo. Tengo la fortuna de haber nacido en una familia que no era rica, sino más bien casi lo contrario, pero donde se leía muchísimo. Y crecí leyendo libros viejos, los libros de mis abuelos, los libros de mi padre, que viejísimo cuando yo nací, mi padre tenía 50 y tantos años. Y pues leía un montón, escribía por gusto, pero dije, pues aunque sea prueba y error, porque nunca fui a un taller, empiezo a escribir. Tuve algunos intentos antes de hacer novela, pues en los que naufragué, que dejaban así páginas que se quedaban en una carpetita que le escribí reserva. Pero súper joven, porque esta novela, claro, aterrizaste a tus 18, novela. En los 18 tuve la idea de la novela y comencé a escribirla y logré completar un manuscrito. Y me gustaba la historia, los personajes, los episodios. Había tenido bastantes dificultades para hacerla. Además le robaba tiempo a todo lo demás. Yo estaba en la escuela y además trabajaba, pero lo hacía muy mal todo, porque en realidad lo único que quería era llegar a la casa a rayar cuadernos o a escribir en una máquina de escribir. No tuve computadora hasta después que nacieron mis hijos, solo las del trabajo. Entonces escribía en una máquina de escribir, si no mal recuerdo, Underwood, muy vieja, que había sido de mi abuelo, que casi había que pegarle con un cincel y un martillo para que marcara las letras. Y claro, el 94, a los 18 años, esa temporada, pues pasaban muchas cosas en el mundo, claro, ¿no? O sea, había matado a Colosio, se suicidó Kurt Cobain, había sido el levantamiento zapatista, había como toda una ebullición de cosas en el mundo. Y yo estaba empeñado en hacer esta novela que de alguna manera retenía el espíritu de las novelas de aventuras que yo había leído de más chamaco y que me encantaban, de la literatura mexicana, o de cierta literatura mexicana que yo había descubierto unos pocos años antes, Ibargüengoitia, José Agustín, marcadamente, como esta vida de jóvenes de barrio, pero en donde hay esta también pandilla de amigos, ¿no? Social, digamos. Y humor negro y amistad, pero amistad bastante bronca, ¿no? Sí. Entre el grupo de compas.
y con el elemento fantástico, pues yo crecí como lector leyendo literatura fantástica, mucha literatura fantástica, y quería meter algún elemento sobrenatural, aunque fuera de manera ambigua, pero que pusiera a girar todo alrededor. Y pues ese intento de combinar las cosas, yo el primer manuscrito lo disfruté, me divertí un montón, supongo que aprendí mucho, pero de todas maneras no me dejó como satisfecho como para pensar en este momento. A los 18 años no tenía yo ni idea de que algo que yo escribía algún día se iba a publicar. Se quedó en otra carpeta, guardado varios años, hasta que ya siendo escritor publicado, ya con 3 novelas y 2 libros de cuentos, pues un día me buscaron de una editorial y me dijeron, oye, tenemos una colección de libros como para lectores relativamente jóvenes, universitarios o preparatorianos, jóvenes adultos, y queremos ver si le entras. Y yo dije, ¿saben qué? Pues yo no escribo con esa etiqueta, no se me han ocurrido historias así, pero tengo una novela que escribí cuando era joven y que los protagonistas son jóvenes, la puedo ver. Y realmente me convencieron porque yo necesitaba pagar la hipoteca, pero tuve muy poco tiempo para trabajar el manuscrito, y además había que crecer el manuscrito para completar pues y actualizarlo, ¿no? Y desde luego actualizar el tema de la tecnología y demás, pues de un mundo de teléfonos públicos, faxes, beepers, con el que nació la novela ya lo migraste a los móviles, ¿no? Claro, a mensajería instantánea, a la omnipresencia de los celulares, etcétera. Pero tampoco quedé conforme con el resultado, y pues por una cuestión editorial iba a aparecer otra novela mía, La Fila India, en otro sello, y bueno, no podían aparecer, era un problemón más bien que aparecieran 2 novelas del mismo autor al mismo tiempo en 2 editoriales distintas. Hubo conversaciones de paz entre las partes, y la mejor solución, y que les pareció bien finalmente a los editores originales, pues fue que utilizaran un seudónimo. Y yo utilicé el nombre de mi tío abuelo, por el cual me llamo Antonio, el hermano de mi abuela, Antonio del Val, que luego apareció como personaje secundario en otra novela mía en México. Y así fue como los 2 lectores que descubrieron que yo era del Val supieron que yo había escrito ese libro, pero seguía sin estar suficientemente satisfecho con el manuscrito. Mejoró de como estaba en la carpeta, pero no era el libro que yo quería. Y hace 4 años apareció publicada La Armada Invencible, mi anterior novela esta, y yo subí una foto a internet en la que aparecían todos mis libros y salía el originalmente llamado Black Boy, firmado por mi tío abuelo, Adel Val. Algunas personas se enteraron en ese momento de que yo tenía ese libro, y bueno, pues de alguna manera como que lo reconocí al chamaco perdido. Y tiempo después, en realidad, pues mis editores que me han apoyado y me han animado mucho, pues en un momento me dijeron, ¿qué onda con esa novela? Hay que recuperar, estamos sacando todas tus novelas en Seix Barral, ¿qué pasa con esa novela? ¿No? Se guarda para siempre, la quieres. Y dije, no, pues es que la tengo que trabajar, ahora sí la tengo que trabajar, y bueno, ya tengo 30 años de experiencia, la prueba y el error, digamos, ya pasó hace tiempo, y ya creo que puedo saber bastante bien lo que quiero hacer con el libro. Su toque. Y me tomé el tiempo de dejarla como yo quería que quedara cuando la escribí la primera vez, pero ahora sabiendo hacerlo. Sigue siendo la misma novela, no le cambié ni los personajes, ni los hechos, ni la trama, ni siquiera diría que el ritmo. Trabajé mucho en el lenguaje, pero no para desnaturalizarla ni para volverla la novela del tipo que soy ahora. Digamos que edité al escritor que era entonces, le di la ayuda que necesitaba. Hace poco vi un meme muy bueno de Sam Darnold, el quarterback que ganó el Super Bowl con Seattle, que empezó desastrosamente en la liga hace unos años en otro equipo, en los Jets de Nueva York, y ahora una imagen un poco cursi de él en los Jets derribado y él grande ayudándolo a levantarse. Pues sí, es un poco cursi, pero eso hice con El Amigo Muerto. Le ayudé y le soplé al escritor que hace 30 años para que le quedara bien la novela. Qué interesante ejercicio. Incluso si no lo hubieras republicado, es un ejercicio, me parece súper interesante, volver a tu primera escritura, volver a tu primera novela. Insisto en que yo percibí ya el germen de tus temas que con el paso de los años fuiste desarrollando. Por supuesto está una crítica también a los grandes poderes que aparecen ahí, que ahora hablaremos, pero cuéntame,
Básicamente, sin spoilear, hay un crimen de Carlos, matan a Carlos de un grupo de amigos y se aparece Carlos a través de mensajes al móvil, principalmente de su amigo Liszt. Y Liszt es el que se empecina en resolver por qué mataron a su querido amigo. Cuéntame este recurso, ¿cómo lograste que fuera verosímil, ¿no? Porque justo cuando yo empecé las primeras páginas, te brinca el primer mensaje y dices, es verdad, y los mismos personajes piensan que hay un tipo que se hace pasar por el amigo fallecido y descubren con el paso de las páginas que no, que es una voz del más allá de su amigo y que los ayuda y va haciendo una guía para resolver. ¿Cómo lograste esa verosimilitud? Porque además creo que es un punto medular de la historia. Yo creo que hay varias cosas que ayudan. Finalmente, la realidad y la verosimilitud no son lo mismo. Sí, sí. Y quizá porque yo no soy creyente, yo desesperadamente me gustaría ver cosas sobrenaturales. Nada me gustaría más que ver un fantasma. Bueno, depende del fantasma, pero me entusiasmaría bastante ver cosas que no están ahí. Porque soy muy escéptico y porque no crecí en una familia creyente, no profeso religión. Quisiera tener fe cada vez que van perdiendo las Chivas. Claro. Quisiera tener fe, pero no la tengo. Eso es culpa de las Chivas, pero en realidad no me nace el pensamiento mágico, pero creo que sí lo entiendo en los demás, quizá porque yo no lo tengo. Claro. Y sé que la gente está dispuesta a creer en muchas cosas, ¿no? Gente, incluso seres queridos, que necesitaban urgentemente tratamientos médicos y eligieron magia, es decir, tratamientos alternativos que en realidad eran magia, pudiendo elegir la realidad, elegían con lo que se sentían más cómodos. Y uno desde fuera, pues lo puedes criticar o te puedes enojar, pero eso no cambia el hecho de que la gente sí cree en cosas, porque a veces necesita creer. ¿No? Y en este caso, desde luego, un grupo de amigos a los que es como si se lo desmoronaran por segunda vez, primero la muerte y luego la reaparición, los pone en crisis absoluta. Los muertos no regresan, ¿no? Y el hecho de que asomen la garrita y que manden mensajes, en realidad es espantoso. Claro. No es una esperanza, sino es una especie de horror, ¿no? Y yo quería que eso funcionara y aprovechar justamente el que mucha gente cree, y el que eso produce pues esa suerte como de distorsión en la realidad. Todo el tiempo la gente está viendo ovnis, está viendo fantasmas, está viendo hadas, está viendo cosas que cuando llegan a aparecer en una cámara siempre están movidos, se ven de 2 pesos, se ven de cartón, pero la gente lo ve. Algún día cuando yo era periodista me mandaban a cubrir una supuesta aparición de una imagen religiosa y yo veía una pared blanca y la gente dejaba veladoras. Yo no veía nada y le tomaron una foto a la pared blanca con las veladoras y la llevaron al periódico y se reunía la gente y decía, mira, es que ahí está. Yo solo veía la pared blanca, ¿no? Quisiera creer y creo que eso de alguna manera puede ayudar a organizar las ideas mágicas de los personajes en esta esperanza, pero que en realidad es un horror y algo con lo que no se puede lidiar, ¿no? Que te va a poner en crisis. Si regresa un muerto, totalmente, tu vida se va a caer. Oye, pero literariamente hablando, te dio un gran recurso, ¿no? Por una parte baña a la novela de una aura macabra o una comedia negra, y por otro lado es como un diálogo medio detectivesco Claro. y que va soltando pistas y no, te están mintiendo y aparecía el mensaje cuando alguien decía una mentira y cosas así, ¿no? Yo quería que esta novela, y fue su intención desde el principio, pues combinara mucho de la literatura que a mí me entusiasmó, chamaco. Te contaba hace un rato de cierta literatura mexicana, la observación social, la observación de los jóvenes, la literatura fantástica, también la literatura detectivesca, o de thriller, como combinadas, ¿sabes? Es decir, en búsqueda de que las acciones
produzcan fricción, pero al venir, digamos, como de varias fuentes, o sea, no es una novela de terror, tampoco es estrictamente un thriller, tampoco es un híbrido. Una novela, claro, es absolutamente híbrida, y a mí me gustaba esa idea de estar ahí como en medio de varias cosas que me gustaban, de beber de todas esas fuentes de narrativa que a mí me entusiasmaba, que hubiera mucha acción física, pero que también hubiera reflexión. Oye, y qué curioso que al mismo tiempo esa literatura de la que bebiste, hoy en día está muy en boga también. La ciencia ficción, la fantasía, como que tuvo una nueva claro, lectura con estas generaciones, las series de televisión, las películas. Y funciona muy bien tu novela, déjame decirte que funciona muy bien este hibridismo macabro, fantástico. Háblame también un poco de los personajes, de los escenarios, porque pues, claramente se desarrolla en tu ciudad y en el mercado, en la comida, en el lenguaje. ¿Volviste a retrabajar estas partes o estas ya estaban? La realidad es que todo el escenario estaba construido desde el principio y yo en aquella época hacía cosas que a mí me parecían importantes y que yo pensaba que me iban a volver mejor escritor, y una de ellas era salir a la calle, recorrer, observar y tomar notas y observar a la gente, oír a la gente, en la medida de lo posible sin ser notado además, y mirar los espacios físicos y lo que esos espacios físicos representan para la gente, cómo se construye un barrio y qué es lo que lo lleva a ser distinto de una unidad habitacional o parecido a una unidad habitacional y distinto de un fraccionamiento residencial, ¿no? Pues porque te relacionas de distinta manera con la calle, con el comercio, con los vecinos. Si tienes una barda enorme, nunca ves a tus vecinos, ¿no? Te los cruzas en el automóvil, en todo caso, pero no es lo mismo a que tu mejor amigo sea el hijo del vecino, porque pues ahí lo vas a tener toda la vida, claro, y o lo odias o lo amas, ¿no? Yo vivía al pie del cerro, entonces donde yo vivía en Las Águilas, al sur de Guadalajara, pues la ciudad se acababa prácticamente ahí. Sí. No era la última casa de la ciudad, pero era como la antepenúltima. Ahora, claro, ya es todo céntrico porque la ciudad creció muchísimo, pero en aquella época todavía era prácticamente la salida de la ciudad. Era un barrio medio suburbano y medio subido a un cerro, y a mí me parecía un lugar nada más como privilegiado de observación, porque me subía al cerro, veía como la ciudad desde arriba. Claro, yo necesitaba vehicularmente cosas que no tenía Guadalajara, por eso no se dice que sea Guadalajara. En Guadalajara no hay metro, y no puedes ir en transporte público a las colonias de los ricos, y yo necesitaba que pudieran ir en transporte público a las colonias de los ricos, y me inventé un metro que no existía en Guadalajara. Está el tren ligero, pero está en el oriente, y sí, no quería yo escribir de eso. Me basé en colonias que quedaban relativamente cerca de la mía, en un barrio que se llama Miravalle, en otro que se llama El Saus, que además son barrios bravos, con unidades habitacionales, con los andadores, en que se crean como comunidades. Tenía amigos que vivían ahí y pues pude conocerlos de alguna manera, tenía la experiencia de haber movido ahí, de ver como la interacción de la gente. Yo quería que esos espacios estuvieran ahí y contar de pronto. Encuentro que mucha literatura contemporánea parece estar escrita como en el éter. Los espacios de repente quedan muy sometidos por el discurso. Sí. Se ha ahondado tanto en la introspección, sí, que a veces parece que el mundo físico no existiera. Y para mí los espacios son muy importantes. Y justo le das una vuelta, ¿no?, al realismo, ¿no? En esa sí, parte. Claro, en esa parte. Pero un realismo injertado, ¿no? Sí. También, porque yo nunca he intentado hacer costumbrismo, la verdad es que me da flojera. No, quiero decir desde la urbe y los espacios. La urbe y los espacios, pero también esta convivencia con lo sobrenatural y con lo terrorífico de lo sobrenatural, pero también de lo real, ¿no? Sí, y detecto un tema más. Yo creo que tu literatura siempre tiene un grado kafkiano, o así lo quiero ver. Que los personajes están sometidos o luchan contra órdenes superiores, ¿no? Llámese el gobierno, llámese la delincuencia, llámese el trabajo en abstracto, y siempre son como víctimas de sus situaciones, ¿no? Obviamente el poder económico, el poder político, la desigualdad social. Aquí se asoma también, eso me sorprendió mucho, que en tu primera literatura ya se asomara el orden religioso, la iglesia, con sus insinuaciones en sus actos delictivos que suelen tener, la desigualdad social, por supuesto, tan solo lo vemos en los estratos económicos de los amigos, el underground, la pornografía infantil,
Háblame un poquito de esto para cerrar. Claro, yo creo que ahora mismo sigo siendo muy peleonero, pero de adolescente era yo insoportable y yo estaba enojado con todo. Eh, Teníamos una muy mala situación económica, todos trabajábamos en la casa, yo no sé, apenas podíamos salir y de adelante. Mi madre trabajaba todo el día, se iba en la mañana, volvía en la noche, llegó a tener los trabajos. Claro. Desde luego estábamos sujetos al transporte público bastante rústico que existía en Guadalajara en aquella época. No es que ha mejorado mucho, pero los camiones tenían piso de madera y a veces se caía una tabla y veías la calle pasando debajo del suelo del camión. Algunos ya tenían como lámina, pero igual a través de los agujeros de la lámina seguías viendo. A mí casi me matan los camiones 3 o 4 veces. Y claro, no me estoy quejando del sentido de decir fue una vida extraordinaria. No, esa es la vida de la mayor parte de la gente en México, ¿no? La mayor parte de la gente en México tenía la nariz ligeramente arriba de la línea de supervivencia o ligeramente abajo. Ciudadano Estaba de todo a pie, el tiempo, ¿no? Luchando nomás para sobrevivir. Y se gasta una cantidad de energía tremenda solamente en sobrevivir. Olvidémonos de escalar socialmente, etcétera. Entonces, claro, yo era un chamaco muy rencoroso, que detestaba a los niños. Claro, estaba en escuelas públicas, tampoco es que conviviera con niños megamillonarios, pero bueno, sí, claro que había chicos que estaban más favorecidos, ¿no? Y podían traer los tenis nuevos, etcétera. Y se daban ese tipo de rivalidades. Además, escuchaba punk rock, así que yo estaba listo casi para tirarle cócteles molotov al mundo. Para quemar todo. Se habían levantado los zapatistas, se había muerto Kurt Cobain. Sí, yo pensaba que había muchos estímulos en la época. Claro, pero creo que sí entendía que pues yo no quería escribir como ensayos y la verdad tampoco quería tirar cócteles molotov, o los quería tirar escribiendo. Claro. Y molestando. Desde luego, una de las pocas lecturas que tuvo ese primer manuscrito fue de mi madre, y mi madre, a pesar de que padecía lo mismo que todos nosotros, se enojó muchísimo. A ella le molestaba mucho justo que se exhibieran ciertos manejos de la iglesia. Mi madre sí era muy creyente, aunque no nos educó como creyentes, pero ella sí era muy creyente. Claro. También en la magia, y leía el tarot y demás. O sea, no es que fuera una católica muy ortodoxa, católica permisiva, pero le tenía su respeto y su cariñito a la iglesia, y le molestaba, ¿no? Y además, claro, mi familia pues se había arruinado económicamente, había tenido épocas mucho mejores. Entonces ese asunto como del rencor social a mi madre le parecía como si un comunista me hubiera mordido, y yo me estuviera convirtiendo un poco en hombre lobo. La inquietaba que yo empezara a tener como ideas que le parecían subversivas. Le entusiasmaba que escribiera. Mi madre escribía poesía, casi todo el mundo escribía en mi casa. Entonces, claro, por un lado era el orgullo de mi hijo, escribió 200 páginas en cuadernos de una novela, y por otro lado es qué le pasa a este chamaco en la cabeza, ¿no? Y creo que eso con otras estrategias y en otros momentos siguió, desde luego, en lo que escribo, ¿no? Claro. Y pues parte sí, supongo un tanto del momento histórico de quién era yo en ese momento, pero además son muchas cosas en las que persistí. O sea, no me aparté de hacer eso. Y qué bueno que lo hiciste, porque a lo largo de toda tu obra, me atrevería a decir, este germen de crítica social fue cobrando distintos ángulos y atacando distintos poderes, ¿no? Sí, no, bueno, definitivamente que yo creo que una de las cosas que más me gustan de la literatura, pues es la posibilidad de la insolencia, ¿no? A través del lenguaje, a través de la óptica, de la visión del texto. De la música. Claro, y hay muchos poderes constituidos en muchos lugares, decías kafkiano, y yo comparto hasta cierto punto tu idea, pero a mí más bien me desalienta esta idea de que la maquinaria te destroza matemáticamente, como sucede y de manera brillantísima en Kafka. A mí siempre me gustó un poco la idea de que los personajes sean como pequeñas piedras que terminan trabando los engranes, ¿no? Yo trato de que mis personajes sean como eso, una pequeña piedrita que hace que un engrane se bote y que la maquinaria al menos por un momento deje que sean parte de la resistencia, ¿no? Sí, de una resistencia, si se quiere, desesperada, no antiideológica, pero sí apartidista. Sí. Yo soy muy, muy escéptico también en lo político.
crítico y individualista exacerbado, pero creo que la parte en la que muchos lectores se han encontrado con mis libros tiene que ver con esa óptica, ¿no? Y con ese talante, pues como crítico. Y en efecto sí generas una empatía muy, muy grande, ¿eh? Además, yo creo que a distintos roles, a distintas posiciones sociales, diría yo. Pues ojalá, es decir, para mí siempre es un gusto, desde luego que me gustaba mucho a los años estar todo el tiempo enojado. Ahora que estoy por cumplir 50, procuro estarlo la menor cantidad de tiempo que puedo, pero empieza a resentir la salud. Y llega el momento en el que uno también quiere como felicidad, pero yo espero ser muy feliz, pero que eso no se contagie a mis libros, ¿no? Espero que mis libros sigan siendo incómodos. No quiero hacer libros felices, para eso ya está Barney el dinosaurio. Son felizmente incómodos, diría yo. Eso también me gusta. Yo creo que el ideal de la literatura para mí debería ser complacer a los lectores, pero de un modo que no esperarían jamás. Porque ya por último, creo que también tienes un grado de sentido del humor altísimo, un sarcasmo maravilloso que también predomina en toda tu obra, y eso hace disfrutar cualquier escenario que estás planteando. Sí, yo creo que es algo que está pues en la manera de ver el mundo, en la manera de ver el lenguaje. A mí me divierte mucho cuando no muchos lectores, pero de repente sucede, sobre todo más quizá con lectores profesionales que con los lectores que van a las presentaciones o que te escriben, que suele ser gente muy dulce y muy amable, pero a veces pasa con lectores profesionales, aunque si alguien no se puede quejar de la crítica soy yo, porque la crítica en realidad ha sido generosísima conmigo, pero de pronto sí me pasa que a alguien no le gusta el libro y queda claro en el texto que no le gustó el libro, y siempre uno como en Scooby-Doo le quitas la máscara y te topas con alguien que no tiene el más mínimo sentido del humor, que no entiende en lo absoluto el humor, que no lo puede compartir y que piensa que uno cuando escribe pues levanta como estatuas, ¿no? A los héroes o al pueblo o el hemiciclo a Juárez. Si uno entiende la creación como la construcción perpetua de los hemiciclos a Juárez, pues desde luego va a buscar el sitio equivocado en mis libros. Claro. Yo no construyo hemiciclos. Alguna vez que fui a Praga me encantó encontrarme con la estatua de un escritor checo que está a los pies de una montaña en donde está la gran estatua del rey checo, que es como el libertador, y está su estatua ecuestre, y abajo está el busto del escritor checo con un pequeño caballito puesto alrededor del busto, donde va la gente a emborracharse y le deja las latas en homenaje al escritor checo del buen soldado Svej. Que claro, uno por todos lados ve a Kafka en Praga, pero a este buen hombre es como al que quiere la gente porque se ve en checo. Arrabal, ¿no? Y a mí me parece maravilloso y eso me encanta, ¿no? Si algún día alguien me quiere hacer un monumento ecuestre, a lo mejor te van a dejar ahí tus cervezas o tu tequila. Y claro, yo ya no bebo alcohol, pero me parecería muy bien que la gente fuera a beber ahí. Pero si de ser posible que no me hagan un gusto, nunca mejor. Por vía de mientras que te lean. Eso sí. Y que lean el amigo muerto, ¿te parece? Muchas gracias, Pablo. Te agradezco mucho tu tiempo, querido Tony. Ya escucharon, amigos, El amigo muerto, publicado por Seix Barral, de Antonio Ortuño, una opción fascinante para este próximo fin de semana. Hasta pronto.